Recording in progress. Listo, ahí tenemos, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, estábamos analizando sobre el efecto de un amplificador que tiene resistencia de carga y resistencia interna en cuanto tiene que ver a la fuente de excitación. Y habíamos determinado en este caso las relaciones de la amplificación de voltaje, es decir, la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, dependiendo cada uno de los casos. Y tenemos acá, lógicamente, fíjese, tenemos aquí el amplificador común, el que habíamos visto, donde nuestra fuente de excitación, hablemos en este caso B sub I, estaba alimentada de manera directa a través de la base y lógicamente conectada a través del capacitor y no teníamos carga, ¿no? Por lo tanto, la relación entre B sub 0 y B sub I la conocíamos como amplificación de voltaje. Este NL no le habíamos puesto, si significa sin carga, ¿no? No load. Entonces, estaba omitido, digamos, en las explicaciones que presenta el texto y lógicamente que le había dado yo también. Entonces, para diferenciar, entonces, ahora hablamos de que como este circuito de aquí, este amplificador, no tiene ninguna resistencia de carga, entonces por eso se llama amplificación de voltaje sin carga. No sé si de pronto hay alguna pregunta. ¿Sí? Y está relacionado o establece la relación entre B sub 0 y B sub I. Luego nos vamos al gráfico de la figura B, en el cual tenemos ya entre los terminales del colector, que está conectado a través del capacitor, tenemos una resistencia de carga. Y vemos que igual la relación entre el voltaje de salida B sub 0 y el voltaje de excitación B sub I corresponde a la amplificación de voltaje, solamente que ahora ponemos con carga. Básicamente es la misma relación, vea, B sub 0 sobre B sub I. Esa es la parte importante que quisiera que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Tenemos acá B sub 0 sobre B sub I y acá también cuando es con carga, tenemos así y tenemos esto, no me deja ahí, bueno, esperemos que se pueda resaltar. Ahí tenemos, ¿sí? Fíjense, la relación es la misma, pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, como acá tenemos carga, la carga siempre va a consumir energía. Por lo tanto, la amplificación de voltaje con carga va a ser menor a la amplificación de voltaje sin carga, ¿sí? Entonces, vamos ahora acá al circuito de la figura C, a este amplificador. Este amplificador, a más de tener la carga, tenemos que aquí el B sub I, que voy a escribirle, no se olvide, aquí está B sub I, ¿no? Más, menos, B sub I, ¿sí? Tenemos el B sub I ahí, el que estaba aquí. Entonces ahora ya no podemos decir que la relación de amplificación ya no está dada por B sub 0 sobre B sub I, ¿sí? Sino sería B sub 0 sobre BS. Ahora mi BS es mi fuente de excitación. ¿Y por qué se llama BS? Porque resulta que mi B sub I está establecida la relación entre el voltaje de excitación y su resistencia interna. Por eso se llama RS. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Entonces, como conclusión, la amplificación de voltaje sin carga es mayor que la amplificación de voltaje con carga y a su vez es mayor que la amplificación de voltaje, ¿sí?, con carga y respecto de el voltaje BS, que tiene la resistencia, en este caso, interna, ¿sí?, que se conoce como resistencia de la fuente. ¿Alguna pregunta, por favor? Creo que esto no es nada complicado, ¿no? Voy a borrar
Voy a borrar los gráficos y listo. Ahí tenemos, ¿ya? Ya. El resto básicamente es lo mismo, ¿no? Cuando me refiero al resto significa que dependiendo de la configuración del transistor, hemos de reemplazar su equivalente a circuito alterna, ¿sí? En alterno, ¿sí? En este caso, la entrada entra por la base, la salida está por el colector, por lo tanto, este es un emisor común. Ya habíamos concluido que tanto el circuito de emisor común cuanto el circuito de colector común utilizan el mismo circuito equivalente de alterna, ¿sí? ¿Cuál es ese circuito? El de aquí, el que está en este cajoncito en celeste, ¿no? Beta RE, beta IB y R sub 0. ¿Alguna pregunta, por favor? No, creo que no, ¿no es cierto? Sí. En caso de que el circuito del transistor sea de base común, tendríamos que cambiar, ¿no? Aquí cambiaría, ya se quita el beta, ¿sí? Acá sería, en este caso, beta IE, o alfa IE, perdón, la flechita hacia arriba y el R sub 0 siempre y cuando se tome en cuenta por el texto nada más, ¿no? Listo. Vamos al... Aquí tenemos unas tablitas resumen que ya vamos a verlos. Y aquí vamos a analizar lo que se conoce como los sistemas de dos puertos o también llamados los sistemas bipuertos, ¿sí? Bipuertos porque son dos, ¿no? Entonces, se visualiza en este caso o se concibe al amplificador como esta cajita, ¿no? Es decir, al amplificador que tenemos aquí, aquí está, ¿sí? Aquí está. Sí, esa es nuestra cajita, ¿sí? Nuestra cajita, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener ahora los siguientes parámetros. O sea, ya no queremos saber qué configuración tiene aquí, sino simplemente lo que lógicamente está determinado. El texto o el autor en este caso nos indicará qué tipo de configuración está establecida en el interior. ¿A efectos de qué? De tomar en cuenta las relaciones nada más. Es decir, si es que tenemos que de pronto reemplazar el circuito de alterna, sea de emisor común o de colector común, ¿no? O de base común. Entonces, se establece lo siguiente, ¿no? Tengo la cajita esta. Aquí dice, está la amplificación de voltaje sin carga, sin carga. ¿Eso qué significa? Que establece una relación entre V sub 0 y V sub I. ¿Qué vamos a tener aquí a la izquierda de esta cajita? Tenemos la impedancia de entrada. A la derecha de esta cajita tenemos la impedancia de salida. ¿Sí? La impedancia de salida. Tenemos la corriente I sub I, que es la corriente de entrada, I sub 0, que es la corriente de salida. Y eso es todo, ¿sí? Entonces, tenemos el sistema, en este caso, de amplificación sin carga, ¿sí? Aquí establece también que si queremos el Thevenin, lógicamente decimos muy bien, aquí tenemos nuestro Thevenin, será igual a Z sub 0, es decir, a la impedancia de salida, y que en este caso viene siendo R sub 0, ¿no? Nada de novedades, todo lo mismo. Tenemos, en este caso, el texto nos presenta un cuadro resumen de las diferentes configuraciones con las cuales nos podríamos encontrar, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos de polarización fija y tenemos para este circuito de polarización fija, nos establecen las relaciones que nos interesan. Impedancia de entrada, impedancia de salida, amplificación de voltaje, amplificación de corriente. Y también nos indica para cada una de las eventuales aproximaciones que se puedan presentar.
¿sí? Tenemos igual para el circuito de polarización por divisor de voltaje. Tenemos acá, ¿sí? Va igualito, tal cual. Y así para una serie de configuraciones que, repito, que son parte del análisis que hemos venido haciendo. Acá una tablita un poquito ya más especial. ¿Especial en qué sentido? Fíjense, vean. Las tablitas anteriores, los circuitos, ninguno tenía impedancia de carga. ¿Sí ven? En ninguno tenemos RS, ¿no? RS o ZS, como quieran ver. Ninguna tenemos resistencia de carga, absolutamente. Ni tampoco tenemos la resistencia, tampoco tenemos la resistencia interna que se llama RS, ¿no? Es decir, no tenemos ni RL ni RS. En cambio acá, fíjense, ya tenemos nuestro circuito, ¿sí? ¿Dónde está para escribir? Aquí. Fíjense, nuestro circuito en realidad venía siendo este, ¿no? Ese era el circuito que normalmente veníamos teniendo, ¿sí? Pero a este circuito ahora se ha adicionado la carga, RL, y también mi fuente, incluida su resistencia interna, o también llamada resistencia de la fuente. ¿Alguna pregunta, por favor? Igual creo que no tenemos nada complejo ahí. Tenemos varias configuraciones. Y fíjense en lo que nos da el texto. ¿Ve? La amplificación de voltaje con carga, V sub 0 sobre V sub I. Nos da la impedancia de entrada, la relación de la impedancia de salida, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Que cuando usted esté resolviendo algún ejercicio, usted puede llevar los circuitos que se le está planteando a cualquiera de estas configuraciones o a la que más se cercana o se asemeje y determinar en este caso los parámetros que se está solicitando. ¿Sí? Ahí tenemos. ¿Preguntas, por favor? ¿Sí? No hay. Entonces, creo que no es nada del otro mundo. Aquí tenemos varias configuraciones igual. Esto es una especie de introducción para lo que se viene, que en este caso es la amplificación de, en este caso, de circuitos en cascada. ¿Sí? Aquí ya lo vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos un circuito, ¿no? ¿Qué nos dan? Nos dan una cajita, nos dice la amplificación de voltaje. Ojo, esta parte es importante, ¿no? En este ejemplo. Vamos a ver, de pronto acá hay otro ejemplo. No. Mire, aquí tenemos un circuito. Aquí estará nuestro amplificador, ¿sí? Nuestro amplificador. A la salida dice que tiene esta carga llamada RL. Por lo tanto, I sub 0 entra por ahí. Tendremos acá nuestra fuente de excitación V sub S acompañada de nuestra resistencia interna de la fuente, ¿sí? Y los terminales V sub I que yo les había puesto en rojo hace un momento atrás, ¿sí? Entonces, nos dan además estos valores ya. El texto nos dice que la amplificación de voltaje sin carga es de menos 480. Nos dice que la impedancia de entrada es 4K, nos dice que la impedancia de salida es 2K. Voy a explicar esta parte para que no haya confusión, ¿no? Esta amplificación de voltaje sin carga, esta de aquí de menos 480, ¿sí? Voy a ponerle aquí amplificación de voltaje sin carga es igual, ¿sí? A V sub 0 sobre V sub I. ¿Sí? Pero el V sub I no se olvide que es igual al VS, fíjese, pero V sub I, eso debe tener claro usted, V sub I es igual en este caso, mi V sub I de aquí es igual a mi VS, ¿sí? Menos IS por RS.
que para nuestro caso IS es igual a I sub I. Sí, eso debe estar claro, por favor. Ya voy a ponerle en otro color. Eso. S y S es igual a I sub I. ¿Sí? ¿Listo? Jóvenes. Sí, ya. No sé si me escuchan. Entonces, tendríamos nosotros esa, esa aclaración, ¿no? Fíjense, aquí nos están pidiendo que encontremos la ganancia de voltaje con carga, porque dice AB sub L, ¿sí? Con carga. Nos está pidiendo que encontremos la misma ganancia, solamente que cambiemos la carga. Y que también determinemos la amplificación de voltaje respecto de esta fuente. Por eso es ABS, ¿sí? Con RL, con este valor de acá. Nos piden también que encontremos la ganancia de corriente. ¿Cuál es la ganancia de corriente? No sería I sub 0 sobre I sub I. Pero I sub I es igual a IS, lo que les había puesto, ¿no? Sí. Y con esta resistencia de 5.6K. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, tenemos en este caso la amplificación de voltaje sin carga, sin carga. Entonces, ¿a qué es igual la amplificación de voltaje sin carga? Nosotros tenemos esta ecuación de aquí. ¿Esta de dónde la sacamos? Del cuadrito. ¿Sí? ¿Por qué ya la sacamos del cuadrito? Porque resulta que no sabemos cuál configuración está aquí. No nos han dicho nada, fíjense. Vean. Porque solo nos dicen, dado el amplificador encapsulado sin ninguna entrada posible de la figura, dice determine tales cosas, ¿no? Este de aquí. Sí, nos están pidiendo simplemente. Entonces, nosotros debemos saber o determinar en este caso a qué es igual la amplificación de voltaje sin carga. Y nos dice que se puede establecer a través de esta relación, ¿sí? La amplificación de voltaje con carga es igual a esta relación RL sobre RL más R sub 0 por la amplificación de voltaje, ¿sí? Sin carga. ¿De dónde nos sacamos esos valores? Fíjese, el R sub 0, en este caso, habíamos dicho que era igual al Z sub 0, ¿sí? Por lo de acá, ¿no? Entonces tenemos acá, por acá para que se recuerden, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá. Aquí está, ¿sí? ¿Sí? Ya, entonces tenemos ahí. Entonces tenemos ahí esa relación, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿sí? Entonces nos dicen, repito, que la amplificación de voltaje con carga es igual a esta relación que multiplica la amplificación de voltaje sin carga. ¿Y a qué es igual la amplificación de voltaje sin carga? Es un valor que nos da acá, ¿sí? Nos dice que es igual a menos 480. Simplemente reemplazamos y obtenemos este valor. Luego nos dice, el literal B nos pide que realicemos esto simplemente cambiando el valor de la carga, ¿no? Cambiamos RL, el resto de valores se conserva, ¿sí? Y tenemos este valor, ¿sí? Entonces, mire, aquí es muy importante, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros aumentamos el valor de la resistencia de carga, ¿sí? La ganancia lógicamente es menor, ¿sí? Va a disminuir la ganancia. Vamos al literal C, que nos piden que encontremos ahora la amplificación, incluida ahora esta fuente de aquí. Entonces nos dicen que ABS es igual a esta relación, ¿no? Esta relación de aquí, está, desde esto de aquí,
y que multiplica por la amplificación de voltaje sin carga. Entonces reemplazamos estos valores nada más y obtenemos este de aquí, ¿sí? Repito, esta relación que está encerrada al igual que la de acá, ¿sí? Ojo, no se olviden, lo que acabo de encerrar en este momento más de esta relación de acá, ¿de dónde sale? Había dicho, me voy a regresar para que usted tenga, aquí debe estar, ¿no? Por aquí debe estar. Aquí está, ¿sí? Sí, aquí tenemos, ¿no? ¿De dónde sale? De este análisis de aquí, de este análisis, nada más, ¿sí? No es nada que no hayamos analizado. Aquí también, amplificación de voltaje con carga es igual a esta relación que multiplica la amplificación de voltaje sin carga, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros. Ya. Y finalmente la amplificación de corriente, que tenemos esto de aquí. Amplificación de corriente hemos dicho que es igual a I sub 0 sobre I sub I, y esto es igual a I sub 0 sobre I sub S. Y también esto es igual a la menos amplificación de voltaje que multiplica la relación de la impedancia de entrada sobre RL. Esto también sí hicimos en la clase antes de salir de vacaciones, ¿no? Pero también debe estar por aquí la amplificación de corriente, que está aquí, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos. Esas tres ecuacioncitas que, bueno, las dos que hace un rato las encerremos, esta que le acabo de resaltar, ustedes inclusive la pueden tener ahí anotado para que no se olviden. Y ahí viene la parte a donde queremos llegar, ¿no? Los sistemas en cascada. Los sistemas en cascada normalmente se utilizan para poder generar amplificaciones mucho más grandes. Es decir, nosotros nos valemos de lo que tenemos a la salida de este amplificador, a esta le inyectamos como entrada hacia la siguiente etapa y así sucesivamente. ¿A efectos de qué? Para cuando determinemos la relación entre, aquí voy a poner esto aquí, donde está el cajoncito, aquí, ¿sí? Eso, ahí está. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? No sé si se dan cuenta, ¿no? Entonces, mi amplificación o el amplificador que yo quiero tener es la relación entre B sub 0 y B sub I, ¿sí? O sea, yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me fue el lápiz. Ya, yo diría la amplificación de voltaje con carga o sin carga. Con carga, porque vea, tengo RL. Será igual a B sub 0 sobre B sub I. ¿Listo? ¿Sí? Jóvenes. ¿Qué podría pasar también? Vean, como en el ejemplo de acá abajo, que en lugar de B sub I, yo acá también puedo conectar mi RS. O sea, es lo mismo, ¿no? Solamente que en el intermedio ahora tengo varias subetapas, ¿no? Sí, yo puedo decir que este es BS, digo más, y tengo aquí RS. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que está acá abajo? ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual esto? Fíjese, en la amplificación de voltaje con carga. Va a ser igual, fíjese, a la multiplicación de las amplificaciones de cada una de estas, de las subetapas, ¿no? AB1, AB2, AB3, puntos suspensivos por AB sub N. No sé si está clara la concepción de todo esto. Sí. Sí, esto no es, repito, no es nada del otro mundo. Y tenemos acá esto, ¿sí? Aquí tenemos, vea, ya, fíjese, aquí es un poquito más
Más complejo. ¿Más complejo en qué sentido? Porque usted tiene que determinar dónde está cada una de las etapas. Fíjese, voy a subrayar, ¿no? ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está. A ver, aquí está el lápiz, fíjese. Fíjese, vea, yo tengo mi siguiente, mi transistor, mi amplificador, vea, tengo este aquí así. Sí, tengo así, 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 así. Así, así. Eso. A ver, ¿qué amplificador será ese, joven? ¿Se acuerda? ¿Esto es un amplificador por divisor de voltaje o no? ¿Sí o no? Fíjese, tengo R1, R2, tengo RC y tengo RE. ¿Sí está claro? ¿Se acuerdan que encontrábamos un Thevenin entre este punto y este, etcétera, etcétera? ¿Sí? Y acá nosotros vamos a conectarle igual, ¿no? Vengo así. Pam. Ustedes dirán, pero ¿por qué le puso acá? No se olvide que a través de esta viene la salida y esta salida viene siendo la entrada. ¿A través de quién? De este capacitor. Este capacitor es común para la salida de esta primera etapa de lo que está encerrado en azul y es común para la entrada de esta etapa. No sé si estamos claros, jóvenes. Sí. ¿Sí? Eso, así de simple. Entonces, si yo necesito la amplificación de voltaje, sería igual a la amplificación de voltaje de este, ¿sí? O la amplificación de voltaje de lo de acá. No sé si estamos claros. Borro nuevamente los dibujos y llegamos a dos conexiones fundamentales y especiales que se conocen como la conexión cascodo, no cascada, cuidado por favor, la conexión cascodo, ¿sí? Esta conexión es muy importante porque se caracteriza en qué sentido, en el que, ojo, el colector, ¿sí? O la salida por el colector de la una etapa, ¿sí? Si ven, el Q1 es la primera etapa o del transistor 1, el colector va a alimentar directamente al emisor de la etapa 2. ¿Sí? Esa es la conexión en cascodo. Cascodo, no se olvide, ¿no? La conexión en cascodo. Luego, existe una conexión, en cascodo que podríamos ir, aparentemente es diferente, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, fíjense, solo es la ubicación de los transistores. ¿Qué les había dicho? Que el colector del primer transistor alimenta directamente al emisor del segundo. Veamos aquí si cumple esto. Sino que aquí nuestra mente nos da a entender de que lo de arriba es el Q1 y lo de abajo sería Q2, lo cual no es así, ¿no? Tenemos aquí Q1, el transistor, si ve el colector del transistor 1, alimenta al emisor, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, fíjese, ¿cuál será la diferencia entre este y el de acá? A ver. El Q2, ¿qué tipo de transistor es, joven? Este es un transistor que PNP, Q1 es NPN y Q2 PNP, porque está entrando, ¿no? Acá tenemos igual, Q1 es un NPN, ¿sí? Y la salida alimenta al emisor 2 en este caso, que en este caso también es un NPN, ¿sí? La diferencia con el de acá, que Q2 era un transistor PNP. No sé si estamos claros en la diferencia, ¿sí? Perdón. Tenemos acá la conexión Darlington. Acá tenemos la conexión Darlington. A esta conexión Darlington, si por sus características se le conoce
básicamente como un amplificador de corriente, como un amplificador de corriente. ¿Por qué se le conoce como un amplificador de corriente? Porque este amplifica básicamente la corriente. O sea, aquí, cuando queramos amplificar la corriente, nos conviene utilizar, nos conviene utilizar, nos conviene utilizar una configuración Darlington. Un segundito.
Perdón la interrupción, jóvenes. Tengo que ir a tomar mi medicina. A ver, vamos a decir. Entonces decía que la conexión Darlington nos permite amplificar en corriente, no así el resto de conexiones nos permiten amplificar en cambio en voltaje. No digo con esto que esta configuración no nos permite amplificar en voltaje, pero por sus características, sí, por sus características, este amplificador o en este caso, esta configuración se la conoce como amplificador de corriente, ¿sí? Por eso cuando usted requiera para algún tipo de diseño ganar en corriente o que su ganancia sea alta en corriente, lo que se sugiere es utilizar una conexión en esta configuración, la Darlington, ¿no? Entonces, algo que también debemos tomar en cuenta es que esta conexión la podemos realizar con dos tipos de transistores, no necesariamente de las mismas características, por favor. O sea, Q1 no necesito que sea igual que Q2, me refiero, ¿no? Por lo tanto, fíjense, Q1 puede ser de unas características y Q2 de unas características totalmente distintas a Q1. Pero ya en el mercado, y cuando hablo de mercado, es decir, nosotros, o sea, los fabricantes ya han diseñado transistores Darlington, ¿no? Es decir, que están encapsulados en una sola. Entonces, cuando usted va y dice, quiero un Darlington de tales características, ya le dan un solo transistor. Pero si acaso usted no lograra conseguir, lo que tiene que hacer es conectar de esta manera. Es decir, el colector de Q1 se conecta con el colector de Q2. Sí, repito, colector de Q1 con el colector de Q2 y el emisor de Q1 va directamente a la base de Q2. Esa es la conexión. En donde el beta, este es el beta general o el beta del Darlington, por eso es beta D, sería igual a beta 1 por beta 2. ¿Listo? Repito. El beta del Darlington es igual a beta 1 por beta 2. Aquí está, fíjese, transistor Darlington encapsulado. ¿Sí? Normalmente, ahora ya todo mundo consigue un Darlington encapsulado, pero antes no existía eso. Por lo tanto, lo que se hacía es ubicar a los transistores en esta configuración. ¿Alguna pregunta? Como ya el Darlington está encapsulado, entonces simplemente lo tratamos como un transistor común y corriente. En cuanto al análisis, a eso me refiero. ¿Preguntas, por favor? ¿Sí? Aquí está el análisis del circuito equivalente de alterna. Esto el texto lo hace muy en detalle, ¿no? Muy en detalle. Aquí tenemos el 1, fíjense, tenemos la entrada es por base, la salida por colector, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasará aquí? Aquí tenemos una configuración emisor común y aquí la segunda parte, entonces, la entrada es por base, igual que la de acá. Sí, la salida, en cambio, tenemos por emisor, entonces, por lo tanto, es un colector común. No sé si estamos claros, ¿sí? Listo. Estas ecuaciones, pues, no las vamos a ver, digamos, en detalle, porque ese no es el objetivo de la clase como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? No hay. Ya, entonces, vamos a desarrollar nuestra primera tarea para como tarea experimental, ¿no? Este segundo parcial es más experimental, ¿sí? En base a lo que hemos visto en esta clase, sobre todo. Vamos a hacer en grupos de 5 personas, por favor. Grupos de 5 personas. No se olvide, solamente sube la tarea una persona por grupo, pero en la tarea debe constar o estar inserto el nombre de todos los partícipes. ¿Sí estamos claros? Ya, entonces ahí, bueno, vamos a hacer
dos talleres que serían, ¿no? La podríamos utilizar el resto de la hora, incluidos estos minutos. Una simulación, ¿sí? Una simulación, repito, vamos a hacer una simulación de un amplificador en cascada, ¿sí? Que contenga al menos 2 amplificadores. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, voy a dibujar más o menos así. Digo, tengo aquí el amplificador 1, tengo aquí el amplificador 2. Si algún grupo quiere hacer de 3, pues no hay problema, ¿no? Lo puede hacer, ¿sí? Entonces tenemos así, tenemos así, tenemos así, ¿sí? Si alguien quiere, bueno, aquí le ponemos RL. Si alguien le quiere poner aquí RS y BS, eso ya es la decisión del grupo. Repito, aquí tendremos más o menos BI. Aquí estará más o menos B0. ¿Sí? Y yo lo que quiero básicamente es la relación. Sí, pongamos todos los grupos con BS, ¿no? Sí. Quiero ¿no? ABS igual a B sub 0 sobre BS, siendo este BS. ¿Qué valor? Ustedes se lo dan para no ser restrictivos en ese sentido. No sé si estamos claros. Sería problema 1. Y problema 2, nuestro segundo taller. No hagamos la manera de 2 talleres para tener 2 actividades. Y la otra sería igual desarrollar un amplificador Darlington. El Darlington es mucho más sencillito que el Cascode, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Fíjense, tenemos 1 hora y 10 minutos. ¿Para qué lo suban? ¿No? Pueden usar esta hora 10 minutos y el trabajo lo vamos a subir hasta el día jueves que tenemos la siguiente clase. ¿Les parece? Sí. Eso es todo. Los que desean pueden seguir yo voy a dejar de grabar ya, un segundito. Recording stopped. Y entonces les decía que los que desean pueden salir de aula, los que si no ya se organizan, pero esto lo hacemos hasta el día jueves. Yo voy a poner esto. Son 2 actividades diferentes, ¿no? La primera es el amplificador en cascada, la segunda el amplificador Darlington. Grupos de 5, por favor, no se olviden. Si no hay preguntas, hasta ahí quedamos. Próximo jueves iniciamos ya con el FED. ¿Listo? Inge, es solo la simulación. Claro, sí, solo la simulación. No quiero que desarrollen ahí, solamente la simulación, ¿no? ¿Alguna preguntita? No. Listo. O sea, ¿qué necesito? Ustedes lo grafican y en el simulador les debe salir B sub 0, por ponerle un ejemplo. B sub 0 es igual, qué sé yo, 100 volts, por ponerlo. Voy a poner así. Y usted su BS lo excitó con, su BS lo excitó, qué sé yo, con 10 voltios. Entonces usted dice mi ABS igual. O resuelva lo mejor, sí, mejor eso también. Simulación, o sea, lo resuelve manualmente y determina la relación. Usted del simulador va a obtener B sub 0. Lógicamente solo va a obtener B sub 0 porque B sub S es el valor con el cual usted está excitando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Y determina la relación B sub 0 sobre B sub S. Eso es todo. No sé si ahora me explico. ¿Sí?
¿Listo? Sí. Ya, algo sencillo, no es nada del otro mundo. Para un Darlington y para un amplificador en cascada que tenga dos etapas nada más, ¿no? Sí, etapa 1 y etapa 2. Listo. Eso es todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay. Ya, pueden tomar de ejemplo de ahí o de algún texto, lo que sea. Pero lo importante es que usted trate de entender. Si hay de pronto alguna duda, día jueves ahí. Ah, no, pues desde el día jueves. Antes podrían llamarme, no sé, localizarme y vemos qué pasa. Ya, si no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Borramos los gráficos y listo. Ya. No, sí, salir. Listo. Ya. Ahí está. Pueden, si gustan, pueden salir del aula ya. María Gallegos, contigo tenía un inconveniente. No hazme recuerdo.